El presidente en su discurso habló también de la mecánica que se va a utilizar para que podamos ejecutar una reforma fiscal exitosa el año 2021 al final, que entre en vigencia en el 22. Y habló de que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo tenía pautada para el 2015 esta reforma, que no se ejecutó. Bueno, se plantea que esto se discuta a nivel del Consejo Económico y Social. Mi recomendación es que el gobierno, con asesoría internacional, si quiere buscarla, diseñe lo que sería un proyecto de reforma que estime cuál es el efecto neto que debe perseguir la reforma, tanto por el lado de ingreso y racionalización del gasto. Los ejercicios que nosotros hemos hecho nos dan que se requeriría posiblemente, teniendo en cuenta la realidad de la magnitud del déficit nuestro, que no es el que se publica, estamos hablando de un esfuerzo fiscal neto de 4% del PIB. Fíjense que es una magnitud importante. La última vez que nosotros tuvimos un ajuste en esa vecindad fue en 1990-92 con Balaguer, y se hizo un ajuste de 3,2% del PIB. Ese es el tipo de esfuerzo que habría que realizar aquí. Fíjense la revuelta, entre comillas, que se armó por unos impuestos que iban a generar 0,27% del PIB. Y al presidente prácticamente las redes sociales y los medios y las protestas obligan al gobierno a retirar eso. Perfecto, yo entendía que este no era el momento de meter eso. Pero si eso era por 0,2, 0,3% del PIB, ¿cómo es que el gobierno está definiendo la estrategia de convencimiento, de explicación a la población de un esfuerzo que va a ser mucho mayor del 3% del PIB? O sea, 10 veces y 10 y punto veces más que lo que se intentó hacer ahora. Entonces hay que sentarse a armar una estrategia. Yo no creo mucho en las estrategias de que todo el mundo esté de acuerdo. Cuando estamos hablando de impuestos, todo el mundo va a estar de acuerdo con el impuesto a los otros, pero no hacia mí. Va a venir la lucha de cuáles sectores vamos a tener que mantenerle los incentivos y cuáles no. Van a tener que tomar una decisión sobre la gradualidad de desmonte de incentivos. Hay sectores que en este momento tienen grandes incentivos, pero usted no lo puede tocar porque están atravesando una coyuntura dramática. Pero más adelante usted va a tener que ayudar a desmontarlo. Va a tener que tocar la base del ITEVIS. Imagínense cómo que le van a explicar a la población que hay que ampliar la base del ITEVIS, aunque y al mismo tiempo se utilice una tasa subsidiada para todo lo que no está grabado. O sea, hay un reto grande, y está el reto también de qué usted va a hacer para acabar con la práctica de la declaración continua de pérdidas de las empresas. Este año, el único año que yo entiendo que sí es justificable ver una gran cantidad de empresas declarando pérdidas en su impuesto sobre la renta, va a ser en las declaraciones que van a presentar el año que viene, donde del ejercicio del 2020 posiblemente muchas empresas van a perder dinero. Y ese es un punto que yo espero que en las estimaciones la DGI lo haya hecho bien. No tengo la menor duda de que lo contabilizaron. Y es el hecho de que va a haber una baja sustancial del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas el año 2021, por el hecho de que vienen ejercicios de un año donde, sin lugar a duda, las pérdidas fueron cuantiosas. Entonces va a haber que definir si vamos a querer tener ese sistema de impuestos sobre la renta o si nos vamos a mover por un sistema más procíclico, más sencillo, más fácil de administrar. Pero tengo mis dudas de que ese debate, donde lo quieran montar ese Consejo Económico y Social, no derive en una torre de Babel. Entonces ahí es que el gobierno va a tener que llegar con suficiente capital político para imponer.
impuestos, los impuestos se imponen. Usted tiene Congreso, usted lo pasa. Lo que usted tiene que explicarlo bien y justificarlo bien. Y la gente pensante de este país, montarla a su lado, que la ayuden a defender este tipo de paquete. El otro tema que quería tocar es que me preocupa el tema de la construcción. Yo, aunque hay muchos anuncios, ya he escuchado varias veces el tema de estamos en este proyecto, estamos en esta carretera, yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay que darle poderes al Ejecutivo como se ofrecen a los gobiernos que están atravesando una situación de guerra. Tienen que darle poderes plenos, el poder legislativo al Ejecutivo para que arranque estos proyectos. Porque estos proyectos no se pueden quedar en anuncios. Y si nos quedamos en alianza público-privada, nos va a tomar de 15 a 18 meses. Si nos quedamos con las licitaciones bajo los esquemas que tiene organizado, compra y contrataciones, nos toma de 9 a 12 meses. El país no está en condiciones de esperar y perder este tiempo. Yo creo que es posible combinar transparencia y urgencia. Y ahí es que donde se va a requerir creatividad de parte del gobierno, que busquen alguna ley que pueda pasarle al Congreso, donde al presidente de la República se le otorguen plenos poderes para iniciar estos proyectos, sin tener que sujetarse al marco institucional vigente, que es demasiado riguroso y celoso. Hay que confiar en el Poder Ejecutivo y que con unas comisiones de veedores, como usted quiera, puedan velar porque estas obras se ejecuten con transparencia. Pero no perdamos más tiempo. Si no, yo le puedo asegurar que en el discurso del 27 de febrero, ustedes verán al presidente hablando de nuevo de la autopista del Ámbar, de las infraestructuras básicas fundamentales para Pedernales y del proyecto de expansión y modernización de Manzanillo. Y yo creo que, yo no quiero escuchar eso allá, yo quiero que ya eso arranque desde ya. Y que el gobierno monte una unidad ejecutora para cada uno de esos proyectos a alta velocidad que integre a las personas que entienda serio y honorable de la sociedad civil para que lo supervisen y acompañen al gobierno en esto. Pero que arranque el gobierno y que no espere, que el gobierno no puede esperar a la iniciativa privada que se meta ahora en eso. El gobierno tiene que arrancar tomando el 10% de los 3.800 millones de dólares de los bonos soberanos. Ahí usted tiene casi 400 millones de dólares. Con 400 millones de dólares, usted arranca el Ámbar, arranca Manzanillo y arranca Pedernales. Los privados, sobre la marcha, en el 2021, a final del 2021, que se integren y usted ya lo acomoda. Pero en el ínterin hay que mover la economía, hay que ponerla a crecer, no solo a través de dándole un ingreso a los hogares para que consuman, que es necesario, sino también para que el dínamo fundamental de esta economía, que es la construcción, comience a rodar de nuevo a alta velocidad. Ya uno está viendo la construcción privada moviéndose en algunos sectores, pero el Estado tiene que entrar. Sí, Andy, el sector de la construcción ciertamente siempre ha sido un sector fundamental. Y me parece que de la mano con otros proyectos que el presidente anunció en su discurso el jueves, podría ser bastante efectivo a mediano plazo, que es muy importante elegir bien esos proyectos que se van a desarrollar y vincularlos con la estrategia que quiere el gobierno como tal. El sector privado se ha comenzado a mover, lo estamos viendo en casi todos los sectores, estamos viendo cómo están arrancando los proyectos inmobiliarios, estamos viendo cómo están arrancando los proyectos comerciales. Entonces, ciertamente, eso es hasta una buena noticia, porque cuando tú ves el sector privado moviéndose, quiere decir que tiene buena perspectiva a mediano plazo. Y eso es una buena perspectiva. Cuando el sector privado no está muy seguro de lo que viene, el sector privado se cierra, ¿verdad? Con el anuncio que ha hecho el presidente claramente del inicio de este proceso del pacto fiscal, esto podría tener un impacto en esas decisiones del sector privado. Por eso yo creo que fue buena la decisión de nos sentamos y en 4 meses cerramos. ¿Por qué?
porque si tú alargas un proceso como esto, entonces esto también tiene impacto en las decisiones que puede tomar el sector privado al respecto. Y por esto, una decisión como esa, tanto en la parte eléctrica como en la parte fiscal, pues claramente el sector privado dice, okay, ¿esto cómo va a impactar el ingreso permanente, el ingreso de la gente? Y eso entonces, ¿cómo va a impactar su capacidad de endeudamiento para comprar inmuebles o yo mismo? ¿Cómo puede impactar la rentabilidad relativa de algunos negocios que tengo, etcétera? Y por eso que lo considero oportuno que el presidente ya haya dicho, esta es la línea y por ahí vamos. O sea, lo antes posible esto se va a resolver. Creo, Andy, que eso es fundamental. Y obviamente, ante esa coyuntura, el inicio de la inversión pública es importante. Que quizá hay una que trae ese anuncio va a decir, no, déjame esperar un poquito. Entonces, obviamente, el empuje de la inversión pública es importante. Ahora, yo creo que es fundamental este mensaje de nos vamos a sentar ya, ¿ok? Que fue un mensaje, me encontré un mensaje muy interesante. Muy interesante, ¿por qué? Porque en el sector público y privado tú siempre tienes dos opciones, ¿verdad? De cómo tú vas a abordar las problemáticas. Cuando no te atacan por la deuda, cuando no te atacan por el déficit, cuando no te atacan por los impuestos, cuando no te atacan por la poca transparencia. O sea, los gobiernos siempre van a estar atacados, ¿ok? Y obviamente que tú tienes que abordar todos esos frentes al mismo tiempo. En ocasiones, bueno, el gobierno la primera decisión que hizo es déjame primero abordar el corto plazo, con medidas de corto plazo, para luego entrarle a lo que es la visión de largo plazo. Ante la negativa de la población o ante la reacción, dice, ok, entonces el pueblo lo que me está diciendo es que prefiere que yo tome un segundo frente, y este segundo frente es vámonos directamente a atacar los temas de corto plazo, a atacar los temas de largo plazo. Vamos a permitir quizá un déficit mayor para el próximo año y eso ayuda a esta transición. Y vamos a entrar con estos temas que la Estrategia Nacional de Desarrollo pues dice, bueno, vamos a atacar esto. Algo interesante en esto es que le puso un límite. Dijo, no, mira, este tema tiene que tener un límite. En este límite nos tenemos que poner porque no podemos dar vuelta y dejar que la incertidumbre nos impacte como nos impactó, Andy. Los últimos 4 años tenemos que decir que fueron años de mucha incertidumbre en términos, va un pacto, no va un pacto. Finalmente el gobierno dijo, bueno, no la voy a hacer la reforma fiscal. Pero hubo casi 2 o 3 años en que el sector privado se encontraba pensando hacia dónde vamos. Vamos a hacer un pacto, no lo vamos a hacer, hay una reforma, no la hay. Y eso impacta la inversión del sector privado. Tú tienes que dar medidas o tú tienes que dar un mensaje muy claros, muy rápidos, obviamente hacia dónde tú vas. Lo otro, Andy, que creo que sí, ya estamos contando, pero lo otro importante, Andy, es la comunicación. Y tú lo has dicho. Hay que hacer la construcción, hay que darle a la construcción, decir hoy, el proceso de rendir cuenta ya no es cada 2 años, cada 4 años, cada 6 meses. El proceso de rendir cuenta en este país es todos los días. Y es como tú vas a hacer esa comunicación, como es ese proceso de construcción, pero ciertamente tenemos que salir de este malbound y comenzar ya a movernos hacia arriba. Nos vemos En el próximo triángulo.